noches a todos ustedes. Bienvenidos a una sesión académica más a través de Rompiendo Fronteras. El día de hoy nos acompaña el doctor Pedro del Nido, jefe del programa de cirugía cardiovascular del Boston Children. Doctor del Nido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Rompiendo Fronteras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir estos pocos minutos con ustedes, hablando sobre un tema de que, bueno, he dedicado gran parte de mi carrera a estudiar para entenderlo mejor. Entonces si usted me permite, entonces voy a empezar. Sí, doctor, adelante. Ya, gracias. Ya, ¿todos pueden ver la pantalla? Sí, doctor, la estamos viendo. Ya, gracias. Bueno, primero que voy a hacer, voy a hablar sobre los conceptos básicos del problema que tenemos cuando vamos a hacer cirugía cardíaca, que vamos a involucrar daño al corazón debido a una isquemia. Entonces hemos estudiado a través de 30 o más años el proceso de daño que ocurre al miocito, y no solamente el miocito, todo el miocardio, durante un periodo de isquemia, y cómo avanza y cómo progresa a un punto ya irreversible y cómo prevenir ese progreso. Los mecanismos más importantes ya los conocemos bien y los entendemos bien, y ya tenemos un sistema bastante avanzado para proteger el miocardio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es repasar más que nada los conceptos que se estudiaron ya hace mucho tiempo y las estrategias que tenemos para proteger el corazón. El mecanismo de daño en isquemia son varios. En primer lugar, el concepto de necrosis, o sea, de muerte del miocito, puede pasar por dos mecanismos. Uno es el directo de isquemia, que es cuando entra calcio, que es una de las sustancias que se mantiene a un nivel muy bajo dentro de la célula. Cuando el calcio entra a la célula, lo primero que hace es empieza a activar la contracción las proteínas de contracción del miocito. Si ese nivel sigue subiendo, empieza a afectar no solamente la contracción del miocito, pero también empieza a afectar parte de la célula que está responsable de hacer todo es como la engine, o sea, la que produce toda la energía, que es el mitocondria. Mitocondria también es muy sensitivo al nivel de calcio, y cuando se acumula calcio dentro de la mitocondria es cuando se daña de forma irreversible la célula. Ese es el proceso de necrosis. Cuando existe un proceso parcial en que parte de las mitocondrias se daña, pero no completamente se forma la contracción, entonces lo que puede empezar la célula por la pérdida de la mitocondria, lo que le llamamos programmed cell death o apoptosis, que es otra forma de muerte, pero que ocurre a través de otro proceso muy diferente. Entonces, lo que hemos estudiado a través de este tiempo es cuáles son las formas en que entra el calcio desde afuera de la célula, porque existe un gradiente muy importante de calcio, o sea, hay 1200 más, el nivel de calcio, con la concentración fuera de la célula está a 1200 comparado a 1 dentro de la célula. O sea, es un gradiente enorme, y es la forma como la célula controla el latido del corazón o el latido de los miocitos, o sea, deja que entre el sodio primero a través de los canales de sodio, eso se intercambia por calcio. Esto ocurre de forma muy rápida. El calcio activa la contracción y después tenemos una forma de eliminar el calcio a través de calcium pumps, que lo eliminan, lo sacan fuera de la célula y el miocito puede relajar. Ese proceso es el proceso normal, pero el proceso que estamos estudiando ahora es la isquemia.
Ahora, ¿cuáles son los conceptos principales que hemos utilizado para tratar de prevenir el problema del daño que ocurre? Uno es oxygen demand, o sea, bajar el demand para oxígeno, o sea, reducir el consumo de oxígeno durante el periodo de isquemia. Otra es cómo prevenir que se entre el sodio, porque el sodio es lo que se intercambia por calcio, para prevenir que se acumule mucha agua dentro de la célula. Y otra estrategia que se ha realizado ahora bastante buena es cómo producir sustancias de alta energía durante el periodo de isquemia. La única forma que se ha logrado utilizar, más que nada, que ha sido más efectiva, es la glicólisis anaeróbica, o sea, cuando la glucosa se utiliza no solamente para formar algo de ATP, pero se acumula lactato. Esa es la sustancia que se acumula dentro de la célula y también produce una acidosis que previene que siga la glicólisis. La maniobra más importante y que muchas veces nos olvidamos que es la más importante es la hipotermia. La hipotermia no tiene que ser muy baja para ser efectiva. En general, este fue un estudio que se hizo ya hace 25 años atrás. Esto fue un estudio experimental en animales que midieron el nivel de consumo de oxígeno cuando el corazón estaba latiendo y estaba vacío. O sea, ese es el consumo de oxígeno para mantener la contractilidad, la contracción del ventrículo. Parando el ventrículo, o sea, eliminando la contracción, inmediatamente reduce a 1/3 la necesidad para oxígeno. Y bajando la temperatura a un nivel relativamente leve, o sea, de entre 37 y 32 grados, ese consumo de oxígeno aún se reduce más. Lo que ganamos con la hipotermia más profunda es importante para periodos de isquemia largos, pero en general no es tan importante como los primeros pasos, o sea, mantener el corazón vacío y sin latir. Y un poco de hipotermia. Ese es los mismos resultados, pero estudiando otra maniobra que utilizamos también, es la fibrilación. Fibrilación del corazón es casi igual a tenerlo en este punto, o sea, sin latir, pero no es como tener el corazón parado. Aunque sea en el estado de hipotermia, todavía existe consumo de oxígeno, a pesar de que no tiene contracción, o sea, no está generando fuerza. Bueno, ¿cómo prevenimos, entonces, fuera de la hipotermia, cómo prevenimos otra estrategia para que entre el sodio y efectivamente que entre el calcio adentro de la célula, para prevenir el daño que ocurre cuando se acumula demasiado calcio dentro de las células? Hay varias maniobras que podemos usar, varias estrategias. Una es eliminar el calcio en el extracelular, o disminuirlo a un nivel muy bajo. La otra maniobra o estrategia es utilizar magnesio, porque magnesio es un inhibidor competitivo de calcio. Entonces, la mayoría de las cardioplegias llevan una concentración de magnesio bastante alta, mucho más alta de lo fisiológico, para inhibir el impacto de calcio. El magnesio puede entrar a través de los canales igual como entra el calcio y mantener una presión oncótica fuera de la célula bastante elevada para eliminar que se llene de agua dentro de la célula. También podemos utilizar mannitol para con esa misma estrategia. Ahora, la estrategia principal que utilizamos para nuestra cardioplegia fue usar inhibidores del canal de sodio. El canal de sodio es la forma como entra el sodio durante isquemia, y si podemos inactivarlo, cerrarlo, entonces así se puede prevenir que se entre sodio, y cuando se previene el sodio, la acumulación de sodio, también entonces se previene
acumulación de calcio. Para eso tenemos que utilizar bloqueadores del canal de sodio, y la lidocaína o como la procaína son dos sustancias que inhiben el canal de sodio y lo cierran completamente para prevenir que entre el sodio durante la isquemia. Eso, el resultado que tiene es no solamente protege el corazón, pero hiperpolariza la membrana, y eso también mantiene esa hiperpolarización, previene que se entre el calcio dentro de la célula. Así que esas son las tres maniobras más importantes que utilizamos para nuestra cardioplegia. Para explicar un poquito más, hay dos formas de parar el corazón, o sea, para prevenir los latidos del corazón. Una es utilizar sustancias que depolarizan la membrana, que es potasio. El potasio depolariza y así para la contracción, pero el problema con depolarizar es que abre los canales de sodio. La otra maniobra sería con hiperpolarización, o sea, tratar de cerrar los canales utilizando procaína o lidocaína, y eso cierra los canales. Y la ventaja que tiene es que el periodo de paro, o sea, de cardiac arrest, es mucho más largo con lidocaína o con procaína en comparación con potasio. Cuando el potasio se lava con sangre, que tiene un nivel de potasio normal, el corazón casi inmediatamente empieza a latir. A veces durante isquemia empieza a latir, pero la lidocaína dura mucho más tiempo y eso es lo que previene que empiece a latir el corazón. Hasta en el periodo de reperfusión, muchas veces se demora varios minutos en que el efecto de la lidocaína se pase, el corazón empieza a contraer de nuevo. Así que la estrategia que desarrollamos era, en primer lugar, utilizar un nivel de calcio bastante bajo. Empezamos con una solución fisiológica. Utilizamos Plasma Light como la solución básica o la solución base de la cardioplegia, pero voy a hablar de otras estrategias que se están usando en otros lugares donde no se puede conseguir el Plasma Light. Pero la idea es tener un nivel de sodio y calcio que sea fisiológico, le llamamos Physiologic Salt Solution. A esa le agregamos lidocaína, esos son 100 miligramos por litro, y esto nos da el paro prolongado, y también tenemos un nivel de magnesio bastante elevado. Esto es como un inhibidor competitivo del calcio. La otra estrategia, que es para periodos de isquemia que son mucho más largos, es tratar de alguna forma de mantener el nivel de sustancias de alta energía, como ATP o PCR, que son las que utilizan todas las enzimas de la célula que mantienen la célula viva. Esas sustancias se pueden mantener durante el periodo de isquemia. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hipotermia sabemos que baja el consumo de ATP, pero para periodos de paro cardíaco o de isquemia que sean prolongados, aún con hipotermia, es necesario mantener alguna producción de estas sustancias de alta energía durante el periodo de isquemia. Hay dos formas de producir estas sustancias. Una es por la glicólisis, o sea, cuando glucosa se convierte en lactato en la forma anaeróbica, o cuando el producto de glicólisis entra al electron transport o tricarboxylic acid cycle, donde se produce mucho más de estas sustancias. Esto todo ocurre dentro de la mitocondria, y por eso la mitocondria es tan importante. Preservar la mitocondria durante isquemia es la estrategia más importante de todas. La glicólisis, cuando llega a pyruvate, produce 2 moles de ATP por cada mol de glucosa que se utiliza. El problema es cuando no tenemos oxígeno, entonces se produce lactato. ¿Por qué? Porque la mitocondria no puede fosforilar de forma oxidativa, entonces en ese caso se produce lactato. Este lactato se acumula dentro de la célula,
al mismo tiempo que se acumulan sustancias de acidosis, y eso inhibe la glicólisis. Cuando hay oxígeno, entonces durante el periodo preisquémico o durante reperfusión, ese pyruvate puede entrar a la TCA cycle para producir no solamente 2 mols de ATP, pero un total de 36, así que es mucho más efectivo, y es la razón por qué la oxidación de pyruvate es tan beneficial para la célula en el periodo de reperfusión. Pero si la mitocondria ya está dañada, en ese caso ya no pueden producir el ATP. Durante el periodo de cuando hay oxígeno, entonces el proceso que es más importante para producir energía para la célula ocurre dentro de la mitocondria, que es oxidative phosphorylation o en electron transpiration. Pero durante isquemia no tenemos, porque no hay oxígeno, no tenemos este proceso activo. Entonces, la estrategia que han utilizado es, Gerald Buckberg salió con la idea, el concepto de que quizás se puede utilizar un proceso conocido, y tampoco no es tan efectivo, pero es mucho más efectivo que la glicólisis, que es agregar substrates para el proceso de anaerobic metabolism que puede producir ATP durante el periodo de isquemia. Y esa es la justificación para agregarle las sustancias como glutamate, aspartate, a la cardioplegia de Buckberg, que es sanguínea. El problema para nosotros era que para obtener glutamato y aspartate es relativamente difícil, especialmente en una concentración pura. Entonces lo que hicimos es utilizar otra manera de mantener la producción de ATP durante isquemia. Es que sabemos de que en la glucosa, cuando la glucosa se utiliza para producir, durante glicólisis, para producir ATP, uno de los byproducts es la producción de acidosis, o sea, de hydrogen ions. Y esto inhibe, cuando se acumula, se produce una acidosis intracelular, inhibe la glicólisis. Pero si uno le da, o sea, le agrega a la cardioplegia sustancias que pueden buffer, o sea, que pueden eliminar la acidosis, como bicarbonato, como histidina, o en el caso de cardioplegia sanguínea son las células rojas, o sea, que contienen esta enzima, carbonic anhydrase. Esta coenzima toma este material y producen agua y CO2 y eliminan el proton. Es una enzima, así que es mucho más efectiva que agregarle sustancias que sencillamente ocupan el hydrogen. Histidina es el material, o sea, la sustancia principal en custodiol, que es la cardioplegia que se vende en Europa, se llama Brettschneider Solution, que es lo que agregan en concentraciones bastante altas, un poquito de bicarbonato también. En nuestra cardioplegia no utilizamos histidina, sino que utilizamos células rojas, o sea, que tengan carbonic anhydrase para inhibir la acumulación de acidosis. Entonces utilizábamos los dos conceptos, una que es parcialmente cristaloide, pero parcialmente sanguínea. En vez de tener 4 porciones de sangre a una de cristaloide, como lo decía Buckberg, nosotros invertimos esta concentración. O sea, utilizamos una porción de sangre para 4 porciones de cristaloide. O sea, es una hematocrita más o menos entre 7 a 10%. Y esta es la dilución de 1 a 4, o sea, una hematocrita de 7 a 10%, una solución fisiológica en la cual le agregamos bicarbonato. El potasio lo ponemos para que pare el corazón de forma mucho más rápida, y la lidocaína es para mantenerlo parado durante periodos prolongados. Estamos hablando en la pediatría, por lo menos en niños, en periodos hasta 2 horas, 2 horas y media. Magnesio también elevado como inhibidor de calcio,
y le agregamos mannitol también. Lo utilizamos de forma con una sola dosis, 20 cc por kilo, al inicio del paro cardíaco, y en general no la repetimos, a pesar de unos periodos de clampeo pasando 90 minutos hasta pasando 120 minutos. Cuando el corazón empieza a latir de nuevo, entonces le damos una media dosis, pero el problema con dar multidosis con esta cardioplegia es la lidocaína. La lidocaína, si se da demasiado, puede producir complicaciones, y es la razón por qué no le damos más que unas 2 o el máximo 2 dosis o 3 dosis durante todo el periodo de isquemia. Eso lo publicamos, este concepto lo publicamos en 2012 con nuestra experiencia, cómo utilizarla de forma y toda la técnica práctica para utilizarla en la cardioplegia. Está publicado ya en el Journal of Extracorporeal Technology. Y aquí comparo la concentración de las 3 cardioplégicas que se usan más, que son las más frecuentes en uso en todo el mundo. Warburg, que es la más común, digamos, que la gran diferencia, el resto de la concentración de los electrolytes es más o menos igual, un poquito más de magnesio en comparación con la nuestra, que usa 4 milimoles. La gran diferencia que es importante es no solamente la parte sanguínea, 4 partes de sangre para una de cristaloide, pero ellos le agregan glucosa. En nuestra fórmula no hay nada de glucosa, y la razón por esto es porque encontramos de que es mucho más beneficial si la célula, el miocito, utiliza su propio glucosa que existe dentro de la célula. Cuando se pone glucosa por fuera de la célula, y la glucosa cuando entra al miocito lleva para adentro sodio, y eso puede dañar al corazón. Y es la razón por qué en algunos centros le agregaron glucosa a esta cardioplegia y encontraron de que los resultados no eran tan buenos como se había publicado. Y la razón era porque le habían agregado glucosa a esta fórmula. Ahora, la otra forma es, la otra solución que se utiliza con bastante frecuencia es el custodiol. Custodiol es, el otro nombre que tiene es Brettschneider's, es una solución cristaloide, no tiene nada de sangre, pero sustituye para las células rojas la histidina, que la utiliza también para mantener o para prevenir la acidosis dentro de la célula. El resto de la concentración, un sodio mucho más elevado y un potasio no tan elevado, y es una de las razones por qué la dosis de cardioplegia por custodiol se mide en litros. Son 3 a 4 litros en adultos. Ahora, la experiencia clínica, hay varias publicaciones que han descrito los resultados con la cardioplegia que hemos descrito. Este es un estudio en Nueva York, en New York Children's Hospital, con 34 neonatos y lactantes, en que encontraron que una dosis de 20 cc por kilo les daba resultado bastante aceptable en este grupo de pacientes. Y la conclusión era que era una solución que se podía utilizar para periodos de clampeo bastante largos. Y el beneficio que encontraron de que la glucosa en el paciente no se elevaba tanto en comparación con la cardioplegia de Warburg. Ese es un análisis en adultos utilizando la misma cardioplegia como Myocardial Protection. Esta fue una meta-análisis en que analizaron como 40 o 45 publicaciones con el uso de esta cardioplegia en casos de adultos, la gran mayoría con válvulas, pero también con coronarias también, y encontraron de que el volumen de cardioplegia que se daba con nuestra cardioplegia era menos, resultaba en un periodo de clampeo que no era tan largo porque no tenían que interrumpir la cirugía dándole más dosis de cardioplegia, y encontraron que también, igual como lo vieron en la experiencia pediátrica,
la hiperglicemia no era tan severa con nuestra cardioplegia en comparación con la de Backberg y las otras fórmulas. El periodo de recuperación también era más corto y se notaban de que ellos notaban que no había diferencias de mortalidad en periodo de estadía en el hospital. Este fue un estudio en adultos también, que era prospectivo y randomizado. Esto fue en Washington, en que estudiaron a 99 pacientes, la mitad estos todos eran con coronary bypass, con CABG, y la mitad fueron el control y la otra mitad con nuestra cardioplegia. Encontraron de que el nivel de troponina que se medía en el periodo de recuperación, o sea, a 12 horas después de cirugía y a 24 horas con nuestra cardioplegia, era mucho más bajo en comparación con la cardioplegia sanguínea de Backward. Este fue también un estudio randomizado, prospectivo, en niños. En la mayoría de estos casos eran de tetralogía de Fallot. Este es un estudio que se realizó en el All India Institute en la India, en Delhi, y compararon a las conventional St. Thomas, que es una cardioplegia cristaloide, en 100 pacientes con nuestra. Encontraron también que los niveles de troponina en el periodo de postoperatorio eran más bajos, tenía mejor gasto cardíaco, un periodo de ventilación más corto y un periodo de estadía en la UCI más corta. Finalmente, este grupo de Tailandia analizó una cardioplegia que, en vez de utilizar como solución base Plasma-Light, utilizaban Ringer Solution, que es una solución que se puede encontrar en todas partes del mundo, es muy antigua, pero es una solución que tiene una Physiologic Salt Solution, que es muy similar a la Plasma-Light. La diferencia es que tiene lactato y eso aparentemente no tiene impacto. Y ellos hicieron una comparación con la cardioplegia que era con la fórmula de Ringers en comparación con Blood Cardioplegia, y encontraron de que esta era igual de efectiva, o sea, tenía un nivel de troponina más baja, volumen de cardioplegia menos fibrilación ventricular después de quitar el clampeo y menos uso de vasoconstrictores en el periodo postoperatorio. Así que, en resumen, el concepto básico de esta cardioplegia son tres partes. Una, la más importante de todas, es la hipotermia. No es necesario utilizar hipotermia profunda, sino que se puede utilizar en una hipotermia a nivel relativamente baja, pero estamos hablando de 30 grados, 32 grados. El miocardio tiene que estar más o menos a 25 grados, que es lo ideal. No tiene que estar tan frío como a 10 grados, eso no es necesario. La otra parte es el paro cardíaco utilizando lidocaína, que nos da un periodo de cardiac arrest mucho más largo, y al mismo tiempo agregarle un poco de células rojas para mantener la anaerobic glycolysis. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Teníamos dentro de las preguntas algunos ítems que usted a lo largo de la conferencia nos acaba de resolver, especialmente el uso de la solución lactato de Ringer, ya que en muchos países de América Latina aún no tenemos Plasma-Light. Pero claro, según lo que usted nos cuenta, entonces es una solución sobre la cual podríamos preparar este tipo de cardioplegia. Sí, hay otros centros que tienen la misma experiencia. Me parece que hay un grupo en Perú, si no me equivoco, que también ha utilizado Ringer's Solution. Y hay otros centros en Europa, en Italia especialmente, que han utilizado Ringer's Solution como la fórmula base para la cardioplegia.
Doctor, muchísimas gracias. También en muchos de nuestros países y en muchos de nuestros centros hemos decidido adoptar la cardioplegia para pacientes adultos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para este tipo de miocardio? Bueno, yo creo que tenemos bastante evidencia ahora y muchas publicaciones, y como les mostré el análisis de todas las publicaciones, es que es efectivo en adultos. Se ha tratado en casos de válvulas, válvula mitral, válvula aórtica, o sea, pacientes con hipertrofia miocárdica del ventrículo izquierdo, y también con casos de bypass de coronaria. Así que es efectivo. Ahora, yo creo que la gran diferencia es que en pediatría utilizamos hipotermia corporal. O sea, en la gran mayoría de los casos bajamos la temperatura del paciente a 28 grados, a 25 grados y a veces si es paro circulatorio, una hipotermia profunda. Estamos hablando de 18 grados. Es muy raro que utilicen eso en los adultos. En la gran mayoría de los casos, adultos mantienen la temperatura corporal casi normal, o sea, 37 grados, a veces 35, a veces 34. El problema con eso para nuestro tipo de protección es que si tienen un periodo de clampeo de más de una hora, ese corazón se va a empezar a calentar. Entonces tenemos que protegerlo. Ahora, si eso se puede hacer dándole una segunda dosis después de 60 minutos, que es lo que yo recomiendo para adultos. O la otra cosa es mantener el corazón cubierto con alguna forma para aislarlo de la temperatura corporal. O sea, mantener la hipotermia. La hipotermia es lo más importante, ¿no? Eso no lo hemos cambiado a pesar de todos los estudios. La hipotermia es lo más importante de todo. Gracias, doctor. Según lo que usted nombraba acerca de las complicaciones generadas por la redosificación de lidocaína y teniendo en cuenta su recomendación acerca de la administración de la cardioplegia a los 60 minutos en pacientes adultos, ¿cuál considera usted sería la dosis máxima de redosificación? Bueno, en general cuando le doy una segunda dosis o tercera dosis, le doy solamente la mitad, le doy 10 cc por kilo. O sea, en vez de darle 1 litro digamos, en un adulto como la dosis inicial, le doy medio litro para a los 60 minutos y otro medio litro si estamos hablando de un periodo de 2 horas, que sea ya larguísimo para un adulto, ¿no? En total sería 2 litros de cardioplegia, estamos hablando de 200 miligramos de lidocaína, que no es tóxico, ¿no? 200 miligramos para un adulto no es una dosis tóxica. Si le dan demasiado, estamos hablando de 3, 4 litros, ya se empieza a acumular la lidocaína. Doctor, ¿qué ventajas ha encontrado usted en su práctica clínica del uso de este tipo de cardioplegia versus cardioplegias cristaloides 100%? Bueno, la gran mayoría de la cardioplegia cristaloide que tenemos es muy diferente en la fórmula. O sea, la custodiol es la única que es más cercana al concepto que tenemos nosotros, que es uso de la glicólisis anaeróbica. El problema que tenemos aquí en Estados Unidos es que es una cardioplegia que cuesta mucho, es carísima lo que cobran por litro. Entonces la mayoría de los centros no la usan sencillamente por eso. Y las otras fórmulas de cardioplegia las pueden hacer en su propia farmacia, si es necesario. Pero es efectiva, la cardioplegia de Brettschneider es muy efectiva. La otra parte que nunca me ha gustado mucho es que la dosis es muy alta. Hay que darle litros a los adultos, 3 o 4 litros. Así que inmediatamente empezando a dar la cardioplegia, tiene que empezar a la ultrafiltración para sacar esa agua del paciente. Y eso es parte del proceso, ¿no?, que se tiene que hacer. Gracias. Doctor, algunos autores han hablado acerca de la disfunción ventricular postbomba asociada a este tipo de cardioplegia. Con nuestra cardioplegia. Sí, señor. Bueno, parte del problema que hemos visto es que no todos utilizan la solución de que yo estoy hablando. Por ejemplo,
el grupo en Canadá que le agregó glucosa, ellos tuvieron problemas, tuvieron resultados que no eran buenos. Y eso se dieron cuenta que era la glucosa. Cuando la eliminaron, el problema se resolvió. Ahora, la otra parte que me preocupa mucho a mí es que, especialmente en cirugía en adultos mínimamente invasiva, por ejemplo, las mini mitros, en que el corazón está completamente cubierto, o sea, dentro del cuerpo, y se empieza a calentar, especialmente el ventrículo derecho, que en una isquemia a una normotermia a 37 grados, ese corazón se va a dañar. Aunque no está latiendo, igual se va a dañar. Así que en ese caso hay que protegerlo, hay que mantenerlo hipotérmico. Y ese, en la gran mayoría de los casos, ese ha sido el problema, es mantener la temperatura baja, o sea, aislar el corazón, especialmente el ventrículo derecho. Muchísimas gracias. En este momento vamos a permitir 5 preguntas de las personas que se encuentran conectadas. Les solicito por favor levantar su mano para de esta forma hacer un poco organizada la pregunta. Gracias. Paul Morales, adelante. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la presentación. Quería preguntar, por ejemplo, en pacientes adultos que tienen insuficiencia renal crónica, ¿cuál es la alternativa que utiliza? Esto pues sabiendo que la solución cardioplégica del nido pues tiene alto contenido en potasio, ¿no? Bueno, se puede bajar la concentración de potasio porque la lidocaína es igual de efectiva, o sea, se puede bajar a una concentración de 10 en vez de 20 milliequivalents por litro, y es igual de efectiva. Así que en ese caso yo creo que se puede cambiar. La otra sería darle una dosis más pequeña, pero en general lo mínimo que le daría a un adulto, un corazón de un adulto, sería 1 litro. Así que en general la mayoría de los casos se tiene que dar, pero yo creo que puede bajar la concentración de potasio y es igual de efectivo porque la lidocaína es lo que le mantiene el corazón parado. Y en los casos que mencionaba de segunda dosis de cardioplegia, después de los 60 minutos, ¿el volumen que sugiere usted es igual de 1 litro o de menor? No, es menos, es la mitad. La mitad. Así que yo les doy medio litro para la segunda y para la tercera dosis, si quieren darle tercera dosis. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Javier Maldonado, adelante. Muchas gracias por una conferencia clara, precisa y concisa. Nosotros en nuestro centro solo trabajamos adultos. Es un centro de cirugía de falla cardíaca avanzada, en el cual pues hacemos trasplantes, asistencias y por ende cirugía cardiovascular en pacientes de mala fracción de eyección y de cardiopatías dilatadas. Hemos utilizado el custodiol durante todo el tiempo a unas dosis recomendadas por ellos, con una baja incidencia de bajo gasto perioperatorio, pero con dificultades, pues, primero por el volumen que implica y segundo por, como usted lo mencionó, el tiempo de infusión para obtener una adecuada protección. Vamos a pasarnos en las próximas semanas a su cardioplegia. Mis preguntas son 2. Primero, ¿qué recomendaciones le daría a un grupo como el nuestro que va a comenzar con esta cardioplegia en adultos? Segundo, vi que la bibliografía que usted presentó en adultos era para revascularizaciones o cirugías valvulares sencillas que no sean por mínima invasiva. En el caso nuestro, que hacemos cirugía de falla cardíaca avanzada, ¿usted la recomendaría también? Bueno, son 2 muy buenas preguntas. En primer lugar, le tengo que decir que el último adulto que yo operé fue como 20 años atrás. Así que los únicos adultos que yo opero son adults with congenital. Así que mi experiencia es limitada, pero tengo colegas que han utilizado para casos similares a lo que usted me está diciendo.
En primer lugar, es muy importante mantener la concentración de todos los ingredientes, no cambiar algo, porque a veces agregándole sustancias que aparentemente no van a tener efecto, muchas veces no dan el resultado adecuado. Así que eso sería lo primero. La segunda es, hasta que ganen experiencia, yo empezaría con casos un poquito más sencillos, porque muchas veces lo que pasa es que los cirujanos no se sienten confortables con dar una sola dosis y quieren darle más. Y es algo que se tienen que acostumbrar, porque lo que va a pasar es si les siguen dando una segunda o tercera dosis cada 20 minutos, cada media hora, van a causar daño. Así que esa sería la segunda parte. Me parece que están apareciendo publicaciones ahora en que están con experiencia en casos así más arriesgados, o sea, con baja fracción de eyección. Y los resultados han sido favorables, pero son unas series bastante pequeñas. Así que es algo relativamente nuevo. Doctor, gracias. Tenemos por acá otra pregunta. Doctor, nos dicen, el miocardio del neonato utiliza glucosa como fuente de energía. Por otro lado, el miocardio de los adultos utiliza los ácidos grasos libres. ¿La formulación debería ser diferente para este tipo de poblaciones? No. Lo que estamos dependiendo con nuestra cardioplegia, estamos dependiendo de las sustancias que están dentro de la célula, es glycogen o glicógeno. Glycogen es lo que utiliza el miocito como sustancia para formar glucosa en un periodo de isquemia. Así que durante la isquemia, el fatty acids no se pueden utilizar, porque la única forma de utilizar los fatty acids es cuando hay oxígeno, oxidative phosphorylation. Así que no ayuda durante el periodo de isquemia. Claro, el miocardio es muy diferente en neonato versus en adultos, porque lo que prefiere, la sustancia que prefiere para utilizar para crear ATP es diferente. Pero durante el periodo de isquemia el proceso es casi igual. Doctor, muchas gracias. Doctora Diana Fajardo, adelante. Gracias, doctor Del Nido, y gracias por su presentación. Tengo varias preguntas. Una es, ¿cuál sería la dosis máxima en niños? Si uno va a hacer una cirugía, la segunda sería si la cirugía es de corto tiempo, es una cirugía que no es tan compleja, entonces daría una dosis diferente. De acuerdo a lo que nos expuso, parte de la diferencia en la cardioplegia en adultos o en niños es el nivel de hipotermia. En niños recomienda, en general, cuando usamos su cardioplegia, tener un nivel determinado de temperatura y solamente da una nueva dosis cuando el corazón late o en niños a determinado tiempo da una nueva dosis. Bueno, en niños, en primer lugar, la dosis que utilizamos son 20 cc por kilo para un periodo de clampeo que sea 60 minutos o más largo. Si va a ser un periodo corto, digamos un CIA o algo que tiene un periodo de isquemia relativamente corto, entonces utilizamos media dosis más, o sea, 10 cc por kilo, que es la mitad. Porque si no, lo que pasa es que ese corazón se va a demorar mucho tiempo en empezar a latir de nuevo. Y no es necesario. Ahora, la temperatura que utilizamos nosotros en nuestros casos, en la gran mayoría de los casos, bajamos la temperatura a 32 grados para la gran mayoría de las operaciones. La única excepción es como cuando vamos a hacer una operación en un neonato, en que tenemos que trabajar en el arco aórtico. Entonces, en ese caso, utilizamos perfusión regional, bajamos la temperatura a 25 grados y a veces, y si vamos a tener paro de circulación, utilizamos hipotermia profunda de 18-20, pero ahora en nuestra experiencia, en nuestro centro, es muy, muy raro que utilicemos el paro de circulación. Utilizamos perfusión regional a 25 grados, esos en neonatos. La última pregunta tenía que ver, se me olvidó.
Que si solo das Es una cierto. nueva dosis cuando late el corazón o si a los 120 minutos o a los 90. No, en general, si llego a 120 minutos y ya sé que todavía tengo una media hora o más todavía de trabajo, entonces le doy una segunda dosis. Pero si ya estamos terminando y en 5 o 10 minutos vamos a terminar, entonces no le doy nada. Si el corazón empieza a latir, hay que darle otra dosis, porque como vio cuando le mostré uno de los primeros slides sobre el consumo de oxígeno en un corazón que aunque esté vacío, si está latiendo, está consumiendo mucho oxígeno y se está dañando. Entonces en ese caso hay que pararlo. Entonces yo le doy una segunda dosis, si sigue latiendo, porque a veces hay flujo colateral que lava la cardioplegia y el corazón empieza a latir de nuevo. En ese caso, entonces, bajo la temperatura del paciente, a veces a 28 grados, o en algunos casos mis colegas en nuestro centro le agregan potasio a la circulación extracorpórea para subir el nivel de potasio para parar el corazón. Esas son todas maniobras. Yo creo que lo más sencillo es darle una dosis pequeña, 1/3 o la mitad de lo normal. ¿Y en niños hay una dosis máxima que consideres que sea la dosis máxima? No le daría más de dos dosis, o sea, un total de 40 cc por kilo, o sea, porque la lidocaína puede causar daño. Ahora, si hay centros de que yo conozco que para la segunda dosis le quitan la lidocaína, y en ese caso entonces pueden darles varias dosis, pero es la lidocaína, es la sustancia que causa el daño. Así que eso es lo que hay que limitar. Pero yo le daría 2 dosis y nada más. Doctor, muchísimas gracias. Última pregunta. Eibar Santos, adelante desde Panamá. Mucho gusto, buenas noches desde Panamá. Nosotros tenemos unos 5 años de estar utilizando la cardioplegia del nido acá en Panamá. Resultados definitivamente excelentes, ¿no? Usted mencionó que las cirugías en las que se utiliza la cardioplegia, por lo menos la cirugía mínimamente invasiva, que el corazón está oculto en pocas palabras y se calienta el ventrículo derecho, allí ¿cuáles serían las sugerencias suyas para poder preservar mejor ese corazón? Sí, las opciones que tiene, una es dar una segunda dosis después de 60 minutos, dar una segunda dosis de cardioplegia, y la otra es tratar de cubrir el corazón, o sea, aislarlo. Hay varias maniobras y varios materiales que pueden utilizar. Un plástico sencillo que cubra el ventrículo derecho, especialmente porque ese es el que se daña más que nada en las operaciones mínimamente invasivas. Está más expuesto. Y eso es el que, si lo puede cubrir, entonces y protegerlo y aislarlo, eso es lo que ayuda más que nada. Muchas gracias, doctor. A todos, doctor del Nido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Rompiendo Fronteras, por haber compartido con nosotros este espacio. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado una vez más a través de este espacio educativo Rompiendo Fronteras. Nos esperamos el jueves. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Una buena noche. Muchas gracias, un gusto. Gracias, doctor.